La primera pregunta es ¿cómo se hace? O ya que llegan a los palenques, entienden un poquito desde los aromas, porque hasta cuando vas llegando al palenque ellos dicen, huele a mezcal. Ah, vaya, entonces desde esos tipos de detalles, ellos quieren entender el mezcal, ¿no? Pero bueno, en fin, al final la gente siempre en los tours, cuando termina el tour, se llevan conocimiento, se llevan un entendimiento y se llevan más bien una reflexión sobre qué es lo que es el mezcal, ¿no? Que después lo empiezan a tomar, pero ya no como el shot o como la bebida de moda, ¿no? Ya lo empiezan a oler antes de tomarlo, a degustarlo, a besarlo bonito y tomarlo ya con otra idea, ¿no? Empiezas a disfrutar, ¿no? Como a nosotros en el bar que nos tocaba, vienen todos los extranjeros acostumbrados a tomar tequila como fiesta. Exacto. No vienes a disfrutar una bebida, a conocerla, a entenderla, a paladearla, me quiero emborrachar. Eso es lo que estoy buscando. Ajá. Llegan aquí, intentan hacer lo mismo con el mezcal. El regañan, mezcal, ¿no? Tiene mucho más grados de alcohol, mucho más historia, mucho más presencia. Y ahí es como dices, los regaña, les enseña. A mí me respetas, no soy cualquier bebida, ¿no? Entonces decimos, mezcal se toma a besos. Poquito, porque así, de poquito en poquito se disfruta, lo contemplas mejor y vaya, tu noche o tu día se te hace más placentera también. Es importante saber, ¿no? Decirles que si tomas un buen mezcal no te da cruda, ¿no? Mientras lo sepas beber, mientras no estés obligándote. Sí, la gente siempre, ay, tomé mezcal ayer y me tengo una cruda. No, pero antes de ese mezcal se tomaron 20 bacardís, 20 cervezas, sí, y le echan la culpa siempre al último trago que fue el mezcal, ¿no? No, en realidad, el mezcal, otra vez lo digo, es celoso. Entonces, si lo tomas solito y lo degustas bien, créeme que esa cruda nunca va a pasar. Pero hay gente que está acostumbrada a acompañarlo con una cervecita, o luego vienen de la fiesta y empiezan a tomar mezcal, pues no, esa cruda va a ser mortal, ¿no? Pero no es culpa del mezcal. No. Bueno, al servírselo, háganle esto y va a quedar una pequeña línea ahí, que es que el mezcal está resbalando suavecito, ¿no? Y es porque está bien de azúcar, tío. Si tiene agua, eso se corta esa lengua y cae directamente, regresa al fondo. Entonces, El olor es importante también, ¿no? el aroma. Cuando lo pruebas, ¿no? Que o te sabe a caña, bueno, te huele a caña, te huele a agave, te huele a químico, te huele a alcohol simplemente, ¿no? Hasta te duele a veces cuando lo hueles y dices... Digo, yo siempre aconsejo que tomen el mezcal en copas un poquito abiertas, porque al tomarlo permite olerlo también. Entonces, cuando estás tomando y te llega ese golpe de alcohol demasiado rudo, evítenlo. Tiene que ser un aroma que se lleva con lo que vas a estar probando. Entonces, siempre es importante oler antes y luego tomarlo, ¿no? Y ahí, cuando se fusionan estos dos, como el olfato con el gusto, es increíble. Pero si desde el olfato te duele cuando entra, a veces hasta la lagrimita te sacan, ¿no? Yo creo que es mejor evitar un poquito eso. Okay. Como por último, todos hemos visto que el tequila, ¿no? La publicidad que ha pasado con el tequila, limón y sal, tanto en fiesta como para tomarlo. El mezcal ha desarrollado como la fama de tomarlo con naranja y sal de chile. ¿Por qué o por qué no se debe acompañar de esta forma? Yo sugeriría tomar el mezcal. No hay mejor compañero para el mezcal que un vasito de agua, siempre. ¿Por qué? Porque entre mezcal y mezcal el agua te ayuda a limpiar el paladar sin dañártelo. Cuando pruebas con naranja, el cítrico de la naranja modifica de cierto punto tu paladar, lo lastima. Entonces, las notas que tiene el mezcal, a veces por esa naranja que te metiste y te dañaste el paladar, no obtienes esas notas que el mezcal tiene, ¿no? Entonces, siempre es bueno mezcal con agua y eso. Cualquier fruta, a veces dicen fruta estrella, que es la más suave y que es mejor que la naranja. Yo sugeriría agüita, nada más. Se vale combinarlo, pero en un coctelito, pero ya combinado.
pero tomarlo con una fruta y así a veces no vas a obtener los sabores que están en el Sí, mezcal. te rompe todo lo que quieres apreciar de un Exacto. buen mezcal, ¿no? Ujú. Otra cosa muy común de encontrar, de conocer, es que tiene un gusano, ¿no? Hay N gente en el mundo que cree que el mezcal debe tener gusano para que sea un buen mezcal, o todos los mezcales deben tener un gusanito adentro. Ajá. ¿Qué significa este gusano? El gusano es, es algo importante no para el mezcal, como un complemento de cocina, como un complemento, como un ingrediente. Pero el mezcal dentro del el gusano dentro del mezcal no es recomendable. Una, porque el gusano tiene que estar tratado de una forma en que no se descomponga cuando esté dentro del mezcal. Generalmente la gente lo agarra crudo, se lo deja caer. Sí da sabor, pero otra vez, a veces le quita el sabor real al mezcal. Entonces, yo lo pondría en la salsita y ahí me quedaría nada más. En una buena salsita, y que el gusano se quede en cocina y el mezcal se quede en la barra. Entonces, ¿Algo más que se te ocurra decirle a la gente que va a saber sobre el mezcal? no le tengan miedo al mezcal. El mezcal tenía una famita que era para borrachos. No. El mezcal es para gente que realmente sabe apreciar y degustar un buen alcohol. Entonces, no le tengan miedo. Yo aconsejo siempre tomarlo solito. Claro, Yo también. con su agüita. Pues nada, tómenlo a besos. Eso es lo más importante. El mezcal, tómese a besos. Muy bien. La gente, ¿cómo encuentra tu marca, tus tours? Bueno, trabajo para esta marca es más bien, sí es una marca, pero lo que intentamos es dar a conocer a pequeños productores. Se llama Maguey Melate. Por ahora únicamente está en venta en Estados Unidos. Pronto estará en venta aquí en Oaxaca, en México. Los tours, pueden buscarme como Custom Mezcal Tours. En los tours es bueno mencionar que los tours que doy sí son sobre mezcal, pero también intento compartir la cultura y el arte que hay en Oaxaca. Entonces, la palabra custom que agrego al nombre es porque ustedes, si están en camino a los palenques, siempre hay áreas donde hacen alebrijes, telares o lo que sea. Entonces siempre procuro hacer una pequeña desviación, darle la oportunidad a la gente de elegir qué es lo que quiere ver, como qué tipo de artesanía está interesada, y meterla dentro del tour, ¿no? Como para que ellos puedan customizar su Realmente. tour. Sí, su experiencia, ¿no? Viviendo en Ajá. Oaxaca. Que lo que existe la publicidad por una razón, ¿no? Oaxaca lo tiene todo. Exacto. Y realmente, ¿no? O sea, Hay salir a- gastronomía, hay arte, hay artesanías. y además Estamos llenos. el mezcal, Lo ¿no? más Que ahorita se ha vuelto el importante. embajador de Oaxaca. Lo más importante. Wow. ¿Algo más? Pues no. No. Pues bueno, agradecemos de nuevo a Edgar por todo. Visiten su página, conozcan su mezcal, vengan, conozcan Oaxaca. Muchas gracias, Juan, de nuevo, atrás de la cámara. Y estamos en contacto. Hasta luego.